Bienvenidos a las noches de museos del Museo Nacional de San Carlos. Yo soy Mariano Mesa Marroquín y formo parte del equipo curatorial de este recinto. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te has preguntado en más de una ocasión, y es ¿cómo es que las piezas que están en un museo llegan a estos recintos? ¿Y cómo es que un museo decide conformar una colección? ¿En qué se basa para formar esta colección? ¿Y por qué son importantes estas colecciones? Esta es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho y que pocas veces tiene respuesta. Y es que la realidad es que todos los museos tienen diferentes naturalezas. Incluso la forma en la que se van adquiriendo las piezas es diferente en cada país, en cada territorio, e incluso en un mismo país podemos encontrar que la naturaleza de los museos es total y completamente diferente. Lo cierto es que siempre tenemos esta idea que en los museos solamente vamos a encontrar arte. Y la realidad es que en los museos lo que vamos a encontrar es el pensamiento humano. Vamos a encontrar las diferentes ideologías bajo las que el hombre ha podido crear y bajo las que el hombre con su virtuosismo ha creado estas obras de arte magníficas, pero siempre han dependido de una ideología muy específica. En este punto tenemos que reflexionar acerca de cuál es el papel de los museos en la sociedad y cuál ha sido el papel de los museos en todas las sociedades. Un poco tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. En esos momentos ya había gliptotecas en donde se mostraban todas las esculturas o esculturas importantes para ellos de sus dioses. Esto también nos da referencia a que ya había lugares en donde se podía apreciar el arte, pero es en la Ilustración, en el siglo XVIII, cuando los museos se van a afianzar de otra manera, porque lo que nos van a decir los museos es el poderío de los países en donde están enclavados. Tan solo tenemos que pensar en museos como el Louvre. El Louvre está compuesto de muchas salas en donde podemos encontrar arte de Mesoamérica, podemos encontrar arte africano, arte asiático, y cada uno está en una sala. Y todas estas obras que se encuentran en estas salas museísticas en realidad fueron resultado de las invasiones que hizo el país. Es decir, Francia nos está diciendo con el Louvre el poderío que siempre tuvo, que es un país que conquistó territorios, y ahí está el resultado de esta conquista. Eso, al final de cuentas, es lo que nos está queriendo decir el Louvre, y este patrón de museos los van a seguir muchos otros museos alrededor del mundo. Tan solo tenemos también el Met en Estados Unidos. Es como un patrón, como les digo, de museos. En el caso de México va a ser muy diferente, porque aunque podemos reflexionar acerca de que quizá los museos de México también vienen de una conquista, la realidad es que los museos de México buscan concretar la nacionalización del mexicano, concretar esta idea de México como una nación, como consolidarse como nación. Y esto es importante, sobre todo cuando hablamos del Museo Nacional de San Carlos, porque el Museo Nacional de San Carlos y el acervo del Museo Nacional de San Carlos lo vamos a poder entender sobre todo en tres periodos. El primero, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando se crea la Academia de San Carlos. Después, a mediados del siglo XIX, con la llegada de Pelegrín Clavé. Y finalmente, en el siglo XX, gracias a Alberto J. Pani. Alberto J. Pani, que también va a cooperar mucho para que se cree todo un acervo interesantísimo que va a estar expuesto hoy en día en el museo. Y bueno, yo les voy a comentar de estos dos primeros momentos históricos, que es en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y después voy a dar paso a que mi compañera Angélica Ortega les pueda hablar acerca de Alberto J. Pani. Ambas charlas van a estar en este video, así que les pido que cuando termine mi intervención se queden a ver a Angélica Ortega, que les va a dar información de verdad increíble. Para develar el génesis de la Academia de San Carlos, nos debemos de trasladar a la Nueva España a finales del siglo XVIII, cuando las ideas de la Ilustración ya empezaban a permear en la sociedad, y sobre todo la idea de la reflexión, la idea de la razón ante cualquier otra cosa. Y las artes se volvieron el instrumento del proyecto que pasó de lo individual a lo colectivo. Es decir, anterior a esto, las piezas artísticas se encontraban en las casas de las personas adineradas, en los palacios o en las iglesias. En este momento
se empieza a pensar que quizá el arte puede influenciar en el pensamiento o en la ideología de la sociedad, entonces se tiene que poner en lugares que sean más accesibles, y este es el nacimiento de los museos de la Edad Moderna. Y bueno, obviamente esto está ocurriendo en Europa. En la Nueva España estas ideas empiezan a permear y hay personas que empiezan ya a pensar en que exista un arte que se consolide en este territorio. Va a haber un grabador que se llama Jerónimo Antonio Gil, que va a ser el primero que va a pensar en que debe de existir una academia mexicana y va a mandar al rey Carlos III la petición que se construya una academia en México. Carlos III se negó por mucho tiempo y no se negó porque fuera una persona ignorante, todo lo contrario. Carlos III fue una persona con muchísimos recursos intelectuales y sobre todo él sabía mucho acerca de arqueología, le encantaba la arqueología. En este momento él también es pues rey de Nápoles y Sicilia. Esto lo lleva a que mande a muchas excursiones que realicen descubrimientos arqueológicos. De hecho, a él se deben el descubrimiento de muchas piezas pues romanas y sobre todo de dos ciudades, Herculano y Pompeya, que hasta el momento habían permanecido debajo de las piedras volcánicas que se habían formado después de la erupción del volcán Vesubio, y que en este momento, pues gracias a la intervención de Carlos III, se descubren. Y esto obviamente va a cambiar totalmente la historia de cómo veían la cultura romana, porque esta ciudad está íntegra y entonces ya se tienen datos históricos y aparte objetos de estas dos ciudades, lo cual, bueno, va a consolidar a Carlos III como uno de los mayores descubrimientos de arqueología romana. Como les digo, Carlos III no era ningún ignorante y sabía perfectamente lo que hace el arte en la sociedad. ¿Y qué sucede cuando un lugar que pues fue conquistado por una corona empieza a tener su propio arte? Pues obviamente también va a empezar a descubrir su identidad y también va a empezar a proclamar por diferentes ideas, va a empezar a reflexionar lo que todos sabemos que hace la cultura, la reflexión y empezar a elucubrar un mejor futuro. Y obviamente esto a la corona no le convenía. Sin embargo, Carlos III accedió y es en el año de 1781 cuando por fin se funda la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Va a ser hasta el año, bueno, 3 años después, en el año de 1784, que la Academia que Carlos III firma el edicto para que la Academia sea la Real Academia de San Carlos de la Nueva España. Y Carlos III, nada tonto, va a pedir que todo el plan de estudios y que incluso la configuración de la escuela sea exactamente la misma que la de San Fernando en Madrid, para que así este territorio no pueda generar su propio arte, sino que tenga que estar supeditado siempre a las ideas pues de la corona. Esto obviamente va a suceder, sin embargo hay un pequeñísimo problema y es que en San Fernando las lecciones se daban a partir de la copia en dibujo de las esculturas romanas y griegas que se habían descubierto. Principalmente lo que se utilizaban eran las réplicas en yeso. Esto también va a ser una cosa bien interesante porque pues obviamente Carlos III, que había hecho tantos descubrimientos, manda a hacer copias, réplicas, que son exactamente iguales a las originales y estas se van a las academias de arte. Obviamente la principal pues es la Academia de San Fernando y pues en México no se tenían esos recursos. Jerónimo Antonio Gil pide que por favor manden copias al yeso de estas esculturas para que ellos puedan seguir con el plan de estudio, si no, no van a poder hacer nada, porque obviamente en ese momento no había personas que pudieran posar desnudos, entonces pues obviamente una escultura era muchísimo más fácil tener accesibilidad a ella y sobre todo el mármol tiene una particularidad que es al ser tan blanco crea sombras y esas sombras son formidables para el estudio de dibujo. A Antonio Jerónimo Gil no le hacen caso por muchísimo tiempo. De hecho, es hasta el año de
de 1786, cuando por fin Carlos III dice, ok, ya vamos a mandar estas esculturas, y manda a un escultor que se llama José Panizy para que él pueda crear estas réplicas. Lo interesante de todo esto es que José Panizy va a ser un poco observado por un escultor valenciano que se encuentra en ese momento en la Academia de San Fernando, y ese escultor valenciano es Manuel Tolsá, quien, comisionado por el virrey de la Nueva España, le dice, tienes que observar cómo es que está fabricando estas piezas y cuánto tiempo le llevan, porque pues obviamente a nosotros un poco que nos surge. Manuel Tolsá todo el tiempo está pendiente de lo que está haciendo José Panizy, y finalmente es el que va a estar pues al pendiente de la realización de estas esculturas. Lo interesante aquí es que Panizy hace copias de las piezas originales y de piezas que fueron el primer molde. Es decir, para que me entienda, supongamos que tenemos la pieza original. De esa pieza original se hace un molde y después se hace el vaciado en yeso. Ese es tu primer vaciado. Obviamente va a tener todas las características del original, porque casi que es la huella dactilar. O sea, el molde es capaz de reproducir cualquier pequeño detalle de la escultura. Si de esa escultura, de ese vaciado en yeso, se hace otra copia, entonces esta ya va a ser el segundo vaciado, y así va a seguir. Van a haber hasta 20 vaciados, pero obviamente de vaciado en vaciado van a cambiar las características y ya no van a ser tan fieles al original. Panizy procuró que las piezas que se mandaran a América fueran el primer vaciado o incluso el segundo vaciado, es decir, son piezas que son muy parecidas a los originales. Esta comisión le va a llevar muchos años. De hecho, va a ser hasta el año, imagínense, hasta el año de 1791, cuando por fin Manuel Tolsá se embarca a México para poder traer estas esculturas. Y para este momento Manuel Tolsá había sido muy habilidoso, porque obviamente habían pasado muchos años, y en ese lapso de tiempo había muerto el director de escultura de la Academia de San Carlos en México, y él, al estar vigilando que se hicieran estas copias, pues se queda con ese puesto, le es ofrecido, y obviamente Manuel Tolsá, cuando le ofrecen el puesto, dice, ok, me dan el puesto y yo me voy a América con estas piezas, pero obviamente al ser tan grandes era imposible traerlas armadas. Entonces se decide desarmar estas piezas y de alguna manera pues sí, desmembrar los cuerpos de estas esculturas para venir en cajas. De hecho, es interesante porque con Manuel Tolsá venían 76 cajas que venían con diferentes partes de los cuerpos de estas esculturas. Cuando llegó Manuel Tolsá a México, tuvo que reconstruir una por una de las esculturas, pero durante todo el traslado pues se perdieron muchas partes del cuerpo. Había esculturas que se quedaron sin dedos, sin manos, sin brazos, despostilladas de la cara. Algunas se quedaron así, otras no, otras se resanaron. Manuel Tolsá fue el responsable de resanarlas. Imagínense que tardó un año para que se pudieran completar. Y finalmente llegaron a América estas grandes esculturas. Manuel Tolsá también va a ser muy importante en la conformación de la Academia, del acervo de la Academia de San Carlos, y sobre todo porque gracias a Manuel Tolsá es que va a haber dos momentos en el que el lugar en donde hoy está el Museo Nacional de San Carlos y la colección de la Academia de San Carlos tengan un punto en común, y es que Manuel Tolsá va a ser el encargado de realizar el palacete para el conde de Buenavista. Va a ser encargado por la marquesa de Selva Nevada. Ella le va a pedir que realice un palacete a las afueras de la ciudad, en los ejidos del Marqués de Buenavista.
Digo en las afueras de la ciudad porque así era, aunque nos parezca un poco irónico que Puente de Alvarado en algún momento fuera pues fuera de la ciudad, pues sí, así lo era. La ciudad solamente llegaba hasta la Alameda Central y de la Alameda todo lo que sobraba pues era pues las afueras. Manuel Tolsá realiza este palacio que hoy alberga el Museo Nacional de San Carlos. Y bueno, el conde de Buenavista nunca va a habitar este palacio. Seguramente toda esta historia de la casa ya la pudieron ver en el video que hicimos acerca de la tabacalera, por eso no ahondo muchísimo en la historia del palacio, del palacete del conde de Buenavista, y me voy hasta el año de 1843, porque en ese año Antonio López de Santa Anna, que por el momento era el presidente de México, habita este lugar, viene del Palacio de los Mascarones y habita este lugar. Y les digo que es bien interesante porque aquí otra vez va a chocar el recinto del Museo Nacional de San Carlos con el acervo de la Academia de San Carlos, pues es Antonio López de Santa Anna quien también firma el edicto para que los fondos de la Lotería Nacional se reserven para la restauración de la Academia de San Carlos, que por el momento se encontraba totalmente en franco declive. Y con esto llega a la Ciudad de México Pelegrín Clavé, y Pelegrín Clavé va a ser el artífice de un sinnúmero de cambios, pero junto con Bernardo Couto, que también va a ser un personaje importantísimo para entender la Academia de San Carlos y de hecho la configuración de México, van a decidir implementar dos cosas que van a cambiar por completo la historia del arte en México. La primera va a ser el realizar 3 galerías de arte. Estas 3 galerías de arte eran arte de la escuela antigua mexicana, que van a ser todas las obras que se crearon en el novohispano. Es Pelegrín Clavé, de hecho, el que funge casi como el curador del arte novohispano, porque él se va a todas las iglesias de México y va descolgando las piezas que a él le parecían buenas y que podían formar parte de esta galería que iba a ser el antecedente de la nueva escuela de pintura mexicana, que era la que él estaba haciendo. Pero bueno, podemos entender también que hay una visión muy europea para conformar esta galería. La segunda galería, como les digo, era la escuela de la nueva pintura mexicana, que era lo que Pelegrín Clavé estaba haciendo con sus alumnos. Y claro que Pelegrín Clavé ahí es muy tramposito, porque lo que hace es que compara los dos tipos de pintura y obviamente pues hay una diferencia abismal y parece que el arte mexicano avanzó 100 años con la llegada de Pelegrín Clavé, pero esto también fue una trampita que utilizó Pelegrín Clavé, que después si quieren les platicamos más a fondo, pero la idea era eso, que tanto el gobierno mexicano como las personas que acudían a las galerías pudieran ver este gran cambio entre la antigua escuela mexicana del novohispano y la nueva escuela de arte mexicano. Por otro lado está una tercera galería que va a ser la Galería de Arte Europeo, y estas van a ser las piezas que va a mandar a traer Pelegrín Clavé de Europa bajo una visión muy muy clara, y esta visión clara va a ser la de traer piezas que puedan tener referencias al arte grecorromano. ¿Y por qué al arte grecorromano? Pues porque por el momento se creía que ahí estaba la verdad universal, ahí podías encontrar la ética, la moral, y sobre todo tenemos que recordar que México estaba pasando por momentos convulsionantes. Entonces era obvio que las grandes esferas políticas lo que querían era tener un país que fuera un poco más organizado, que utilizara más la razón, y esta razón, ¿quién se las iba a dar? La cultura. Y estas piezas eran ideales para que los alumnos las vieran y las replicaran. Entonces, pues bueno, estos son las 3 galerías que ponen en la escuela, en la Academia de San Carlos. Por otro lado, otro de los grandes aportes que hizo Pelegrín Clavé y Bernardo Couto fue la creación de exposiciones. En estas exposiciones, obviamente, se mostraban todos los trabajos que hacían los alumnos de la Academia de San Carlos, pero también algunas personas que eran
mercantes de obra o que de alguna manera compraban obras en el extranjero podían llevar estas piezas a ver quién las compraba. Muchas de estas las compró la Academia de San Carlos cuando eran muy muy buenas. También algunos artistas viajeros. Los artistas viajeros son artistas extranjeros que en el siglo XIX venían a México llamados por el exotismo del que todo mundo hablaba y venían a hacer obras a la acuarela o dibujos o incluso óleos, y ahí podían exponer sus piezas para ser compradas otra vez por la academia o por gente externa. Y también va a haber un apartado muy importante que va a ser el de las copias. Y aquí me detengo porque también el Museo Nacional de San Carlos se ha caracterizado porque hay muchas copias, pero no hay que demeritar las copias para nada. Ahí también podemos ver el virtuosismo de los pintores, pero también nos habla acerca de piezas que muchas veces fueron hechas contemporáneamente, ¿eh? O sea, imagínense que llegaban piezas de Jean-Dominique Anque a México, o algún pintor mexicano las podía ver y las pintaba, y era una pieza que había hecho Anque hace apenas unos 2-3 años. Entonces son contemporáneas y muchas veces tienen los mismos pigmentos, tienen el mismo estilo, y entonces como un documento histórico también es importante leerlas. Entonces, bueno, en estas exposiciones se ponían estas copias, algunas piezas ganaban concursos y pues obviamente había gente que las compraba o la academia las adquiría. Con esto ya podemos empezar a entender cómo es que se va consolidando el acervo de la Academia de San Carlos. Y lo interesante de todo esto es que nos damos cuenta que hay dos momentos hasta ahorita que podemos revisar. El momento en el que llega el valenciano Manuel Tolsá a México, trae estas esculturas y las inserta dentro de la Academia de San Carlos. Por otro lado, llega Pelegrín Clavé en el siglo XIX y trae todo este conglomerado de arte europeo para que se muestre en la Academia de San Carlos y que los alumnos puedan seguir generando este tipo de arte pues que enaltece el alma, pero sobre todo que apela a la razón de un pueblo que no estaba muy contento con lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, el génesis de la Academia de San Carlos es precisamente pensar en dos personas españolas que trajeron estas piezas con una visión muy clara de lo que tenía que ser el arte mexicano. En el siglo XX va a haber otro artista español importante que va a ser Antonio Fabres, que también viene a la Academia de San Carlos y que también va a hacer algunos cambios, va a ser maestro de Diego Rivera, de Saturnino Herrán, de Orozco. O sea, estamos hablando de los grandes artífices del movimiento muralista mexicano, y que bueno, al final de cuentas ellos también terminaron dándole la espalda a su maestro, pero sus bases ideológicas y sus bases creativas pues fueron de Antonio Fabres. Finalmente vamos a pasar a una parte que también es nodal, y es la de Alberto J. Pani. Alberto J. Pani es quien va a concluir este eslabón de estas tres grandes personalidades que influenciaron o que trajeron piezas a la Academia de San Carlos. Esta plática nos las va a dar Angélica Ortega, que Angélica Ortega, les quiero comentar que es la encargada del acervo de la Academia de San Carlos. También para las personas que no están muy familiarizadas con nuestros acervos, les quiero platicar la Academia de San Carlos, que es este recinto en donde estudiaron todas estas personalidades y de lo que he estado hablando. Se encuentra en la calle de Moneda y Academia, en el centro histórico. El Museo de San Carlos se encuentra en Puente de Alvarado número 50. Son dos recintos diferentes. El asunto es que cuando se funda el Museo Nacional de San Carlos en 1968, se trae toda la colección de la Academia para que pueda ser presentada en un museo. Y una parte de esta colección obviamente se la queda a la Academia, y es la que Angélica Ortega ha podido revisar y de la cual nos va a hablar. Bueno, pues es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y, como les digo, vamos a estar revisando los comentarios para poder seguir reflexionando y seguir hablando acerca de cómo se consolidan los acervos. Hola a todos.
Mi nombre es Angélica Ortega Ramírez. Soy la investigadora responsable del acervo de dibujo y estampa de la antigua Academia de San Carlos, Facultad de Artes y Diseño. Para esta noche de museos les he preparado un recorrido nocturno a través de la colección de Alberto J. Pani y les platicaré un poco de cómo la afición al arte de este político impactó por siempre en la vida cultural de nuestro país. Para empezar, vamos a hablar de quién fue Alberto J. Pani. Alberto J. Pani es mejor conocido por sus diversos cargos dentro de la administración pública que por esta labor cultural. Él ocupó la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, representó a México en diversos tratados internacionales, es decir, ostentó una importante posición en 8 gabinetes presidenciales. Pero toda la historia de Pani comienza en el estado de Aguascalientes. Él nace en ese estado en 1878. Él recibe su educación en el Instituto de Ciencias y Artes de Aguascalientes, donde conoce a su amigo entrañable Gerardo Murillo Doctor Atl. Entonces se empieza a rodear, o sea, tiene una red de contactos muy importante desde la infancia. Está Doctor Atl, pero también Federico Mariscal, está la familia de Obregón Santa Cilia y Ezequiel Chávez, entre muchos artistas más, ¿no? e intelectuales. Para 1896, Pani se muda a la Ciudad de México y busca recibir su educación universitaria como médico. Pronto se da cuenta de que lo suyo no son las clases de anatomía y quiere cambiar de carrera a la arquitectura, pero otro de sus amigos, Jesús Contreras, el escultor, lo convence de no irse a la Academia de San Carlos, en ese entonces se llamaba la Escuela Nacional de Bellas Artes, porque le dijo que los métodos de enseñanza estaban muy atrasados, que la escuela estaba en franca decadencia, ¿no? Entonces Pani decide convertirse en ingeniero y se inscribe a la Escuela Nacional de Ingenieros. Ya una vez que se gradúa, pone su propio despacho, ejerce su profesión. Sin embargo, en 1910 estalla la Revolución Mexicana y con eso cambia su vida en 360 grados y también la historia del país. Con la Revolución Mexicana, el movimiento maderista, Pani se entusiasma por la política, se va de lleno hacia la vida política y comienza a ocupar cargos burocráticos dentro del gobierno maderista. Y ya una vez que sucede la decena trágica, la traición de Victoriano Huerta y comienza de nuevo, ¿no? Se reactiva todo este movimiento bélico, Pani se une a la causa constitucionalista en la que estaba al frente Venustiano Carranza. Carranza quedó impresionado con la gestión de Pani en diversos cargos y momentos. Entonces, ya que se instala oficialmente como presidente de la República, le otorga a Pani su cargo en la Secretaría de Industria y Comercio, ¿no? Ahí Pani dura más o menos un año. Para 1918 ya tenía varios roces con el presidente, pero sobre todo con inversionistas extranjeros que no estaban de acuerdo con ciertas reformas que Pani quería implementar. Entonces, Carranza decide aprovechar una invitación del gobierno francés que se le hacía a México para asistir a la firma de los tratados de Versalles que ponían fin a la Primera Guerra Mundial. Aprovecha esa invitación y manda a Pani
a París como ministro plenipotenciario de México en París. Entonces, en sus memorias, Pani no lo ve como un exilio político, sino como la oportunidad para cumplir uno de sus sueños de toda la vida, que era conocer Europa. Entonces se va a Europa, llega a Francia en enero de 1919 y se encuentra con un panorama en el que los mexicanos no eran bien vistos por los franceses, porque habíamos suspendido el pago de la deuda externa en varias ocasiones. Pani hizo verdaderos malabares para bajar esta animadversión hacia la nación. Y en el mientras, pues se empieza a pasear por los museos de Francia. Sobre todo frecuentó las salas del Gran Museo, ¿no? El Museo del Louvre. Entonces, pues estuvo un poco en el limbo durante 3 meses porque no le recibían sus credenciales, es decir, no lo reconocían aún como diplomático en Francia, pero Pani aprovechó para visitar estos grandes museos y sobre todo casas de subastas, ¿no? En donde pues se hizo aficionado a observar cómo se hacían las pujas y las compras y ventas de arte. Ya una vez que se establece como oficialmente el ministro de México, aún así él dice que pues le quedaba mucho tiempo de ocio, ¿no? Y que pues por eso no fue extraño que dragoneara, en sus propias palabras, en las ventas de arte. Él se da cuenta de cómo los precios de las obras suben de manera estratosférica si tienen toda la documentación y, por así decirlo, el pedigrí, ¿no? Para confirmar que esa pieza es auténticamente de tal o cual autor. Sin embargo, hay toda una serie de obras que pues son mucho más accesibles porque tienen pues un mal estado de conservación o no han sido atribuidas a ningún autor. Y por el otro lado, los precios en el mercado del arte en ese entonces estaban bastante bajos, porque recordemos que la Primera Guerra Mundial había dejado a Europa devastada, ¿no? Entonces prácticamente eran remates. Pani aprovechó esta situación y entonces se empezó a meter a estas pujas y se hizo de una colección de nada más y nada menos que 77 pinturas y 41 dibujos de varias escuelas europeas, en las que destacan autores como Francisco de Goya, como Tiziano, Rubens, y dibujos atribuidos en ese entonces a Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, etcétera. Entonces, fue un importante conjunto de obra y pero pues sí tuvo bastante polémica porque pues por el método que usaba Pani justo era como en general comprar estas pinturas que no tenían una atribución 100% comprobable, que si vemos la manera en que funcionan hoy en día las casas de subastas, esto no es como algo que no pase hoy en día aún, ¿no? Pani, su hermano Arturo y Juan M. Pacheco, que era conservador de las galerías de la Escuela Nacional de Bellas Artes, toman una capacitación con un restaurador europeo y comienzan a intervenir las obras que estaban en mal estado de conservación. Y Pani busca a Diego Rivera, Ángel Zárraga, a otros artistas para que ayuden a corroborar sus sospechas de si un cuadro pertenecía a Tiziano o era de Teniers o de algún otro artista, ¿no?
Entonces, para 1921, ya la colección Pani, la primera colección Pani estaba conformada, regresa a México, ya una vez que es derrocado Venustiano Carranza, es asesinado y sube al poder Álvaro Obregón. Obregón invita a Pani a formar parte de su gabinete presidencial y Pani, bueno, no le pone pausa a sus planes en la cultura, todo lo contrario. Dentro de toda esta administración pública, notamos que Pani está activo haciendo gestiones, relaciones con la EMBA, con los rectores de la Universidad Nacional, con intelectuales, para ubicar su colección en la EMBA. Pero lo que nos hace ver todo el núcleo de documentación y de cómo conformó su colección y de cómo se expresa del Museo del Louvre y de todo el ambiente cultural institucional de Europa ante la cultura, es que Pani vio una necesidad de que México tuviera esa misma infraestructura fuerte para promover su arte. O sea, yo sospecho, y esa es mi hipótesis y con la documentación me respaldo bastante, que Pani quiso desde muy temprano hacer una Secretaría de Estado que se dedicara exclusivamente a la promoción, conservación y estudio del patrimonio. Entonces, hace acciones como restaurar o remodelar el Palacio Nacional, quería hacer un museo de arte religioso cerca del Zócalo, quería hacer un museo de arqueología y artes, ¿no? Y coloca en 1926 su colección en las galerías de la EMBA. Esta incorporación tuvo también su parte de polémica porque él vendió su colección a un prestanombres y a su vez el prestanombres la vendió a la Secretaría de Hacienda. Y quien era el titular de esa secretaría era justo Pani. Entonces, su imagen pública comenzó a desgastarse un poco por este trato, ¿no? Y que pues se había beneficiado económicamente pues de este trato. Ya una vez ubicada la colección en las galerías, recibe su propia galería, pero mientras algunos pues estaban encantados con la idea de tener aún más referentes occidentales, otro sector de la escuela no estaba de acuerdo con este núcleo de obra porque desplazaba la producción contemporánea. Entonces vemos como en diversos documentos maestros, alumnos de la EMBA piden que la Secretaría de Educación Pública, que era la que estaba administrando la colección en ese entonces, retirara las obras de la escuela. Lo que ellos querían era organizar su propio museo con producción de artistas nacionales y contemporáneos, ¿no? Que se mostrara la producción contemporánea. ¿Por qué? Porque recordemos que las galerías de San Carlos desde el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX era el espacio donde se legitimaba un movimiento artístico en México, donde se enaltecía a los artistas, ¿no? Entonces, ellos querían colocarse en el mercado. ¿Y cómo se iban a colocar si no tenían su propio museo, si no tenían su propio espacio para exponer y en el que el público viera lo que estaban haciendo? Entonces hubo una serie de batallas, de pugnas, que convencieron a Pani que ese no era la sede de su proyecto, no era la sede adecuada, y en 1931 decide sacar parte de la colección de las galerías y llevárselas al proyecto que en ese entonces estaba llevando a cabo, que era
el Teatro Nacional, terminar las obras del Teatro Nacional, hoy en día conocido como el Palacio de Bellas Artes, y hacer un museo de artes plásticas en esa sede. Esto le generó bastantes conflictos con Narciso Bassols, que era el titular de la SEP, y con el gabinete presidencial, porque pues el secretario de Hacienda estaba tomando decisiones sobre cuestiones que no le concernían, ¿no? Entonces vemos cómo el capital político de Pani se reduce bastante, y en 1932 pues firma su renuncia, no vuelve a ocupar un cargo público, pero no desaparece del todo. El presidente le decide que puede continuar con la supervisión de las obras en Bellas Artes, y Pani lo toma como una oportunidad para llevar a cabo este Museo de Artes Plásticas, que tenía un discurso en el que quería presentar su colección, ¿no? Que era de arte occidental, recordemos que era representativo de las escuelas francesa, holandesa, flamenca, inglesa, española. Lo quería presentar como un contexto junto con facsimilares de códices prehispánicos para ver cómo se había formado el arte mexicano, ¿no? Era una historia del arte mexicano que culminaba con los murales del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces era todo este discurso. Se inaugura en 1934 esta obra, pero era la plataforma de Pani hacia la constitución del Instituto Nacional de Bellas Artes. Él decía que para justificar el gasto y el sacrificio económico que hasta estaba haciendo el pueblo de México para terminar esta obra arquitectónica, pues se tenía que hacer esta obra más allá de hacer un edificio bonito, pues tenía que ser una institución con miras a beneficiar a la sociedad. Entonces, él hace un borrador para esta institución, ¿no? El INBA, y se lo turna a las autoridades, pero las autoridades ya no querían saber más de Pani. Entonces se retira de los cargos públicos de manera definitiva. Él continúa por su parte desarrollando otros proyectos turísticos, hace su propio, por ejemplo, su propio estudio de cine, etcétera, y muere pues prácticamente en el olvido. Más su iniciativa no fue del todo ignorada. En 1946 el presidente Miguel Alemán instruye la conformación del Instituto Nacional de Bellas Artes, o sea, el mismo nombre que le había otorgado Pani a este proyecto. Cambian muchas cosas de cómo planteaba Pani que debía de administrarse la cultura y las artes. Sin embargo, pues no deja de ser una base, o no dejó de ser una base para constituir lo que hoy en día es el INBA. Entonces, como podemos ver, Pani es un personaje con muchos claroscuros, ¿no? Algunos lo critican mucho, otros lo enaltecen mucho. A lo que podemos concluir es que fue un político que le brindó una gran cantidad de cosas positivas al país, ¿no? Sobre todo en materia cultural, y gracias a su afición al arte, gracias a su coleccionismo, pues se pudo crear el INBA, se pudo imaginar y después instalar una red nacional de museos
Y este núcleo de colección de la primera y después de la segunda colección Pani constituyen uno de los más fuertes núcleos de obra del Museo Nacional de San Carlos. Entonces, Pani es un personaje que debe continuar estudiándose. Debo de mencionar que esto es parte de una investigación que hice en el marco del posgrado en Artes y Diseño de la FAD. Próximamente podrán consultar todo este núcleo, toda esta investigación que hice. Y también pueden remitirse a los estudios de la doctora Ana Garduño para más información. Quiero agradecer a las autoridades del Museo Nacional de San Carlos por esta invitación, a la doctora Mireida, y espero que les haya gustado mucho este paseo nocturno por la historia de Pani, de su colección, y hasta la próxima. Gobierno de México.